En este video vamos a hablar sobre la prisión domiciliaria. Te recuerdo, mi nombre es Jason Estosa Roja, abogado de libertybuffet.com, y como lo he dicho en mis anteriores videos, que te invito a que los vayan y los observen, muchos derechos se pierden porque no conocemos de su existencia o no conocemos si tenemos los requisitos, si las personas tienen los requisitos para exigir o solicitar el beneficio. Pues bien, la prisión domiciliaria no es la excepción, y la prisión domiciliaria la podemos encontrar en el artículo 38b, donde podemos ver los requisitos, el artículo 38b del Código Penal, cabe destacar, y se manifiesta o podemos observar que dentro de lo que se solicita es lo siguiente, para que lo tengas en cuenta, para que lo analices y puedas ver si la persona la cual pues está privada de la libertad bajo una sentencia condenatoria puede acceder a ese beneficio. Si observamos ese artículo, el 38b, vemos que los requisitos, uno de los requisitos, porque son 4 requisitos, uno de los requisitos que se tienen que observar como primera medida es que la sentencia impuesta sea por un delito cuya pena en la ley sea menor de 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Te explico. O sea que la persona condenada por un delito X se tendrá que observar en el Código Penal ese delito y ver si dentro de la pena mínima que señala el Código se encuentra la pena mínima de hasta 8 años o menos. Si supera ese límite, si la pena impuesta en el Código Penal por el delito supera esos 8 años, pues no podrá acceder al beneficio. Pero si llega hasta los 8 años o es menos de 8 años, pues sí habrá acreditado el primer elemento para poder solicitar el beneficio. Ahora bien, el segundo que tiene que analizar y un punto clave e importante que se tiene que ver si podemos pedir el beneficio de prisión domiciliaria es que no estemos, o nuestro delito por la cual fuimos condenados, o el delito que fuimos condenados, no se encuentre en ese clausulado o en ese conjunto de delitos que se encuentran en el artículo 68A. Si vamos al artículo 68A del Código Penal, encontraremos en el inciso 2, encontraremos un catálogo de delitos, una cantidad de delitos, las cuales están excluidos de este beneficio. Es decir, que si el delito por el cual queremos pedir el beneficio se encuentra dentro de este catálogo del artículo 68A del Código Penal, pues no podemos solicitar el beneficio. Pero si observamos que sumado a que pues nuestro delito no supera en el código el mínimo de 8 años y tenemos de que tampoco se encuentra en el 68A, pues habremos acreditado ya 2 requisitos, las cuales pues nos permite seguir verificando si podemos solicitar el beneficio. El tercer requisito que tenemos que acreditar es que tenemos que demostrar al juez un arraigo familiar y social. Ya por último, lo que tenemos que hacer es garantizar bajo caución un cumplimiento de unas obligaciones cuando se nos vaya a dar ese beneficio. Esa caución es una garantía generalmente económica, la cual va a garantizar que vamos a cumplir una serie de requisitos, una serie de obligaciones cuando nos den la prisión domiciliaria. Y esos requisitos, esas obligaciones, no son otras que, por ejemplo, y que se encuentran en el Código Penal, por ejemplo, que cuando vayas a cambiar de domicilio, pues le tengas que solicitar o informar a la entidad competente de que vas a hacer ese cambio. Luego, tienes, que es muy importante, garantizar la reparación a la víctima. Tienes que reparar a la víctima. Muchas solicitudes se caen o muchas solicitudes son negadas porque no se repara a la víctima. Y eso lo pide el Código Penal, lo pide ese artículo 38 subsiguiente, en la cual dice que para conceder este beneficio se tiene que reparar, como una de las obligaciones, se tiene que reparar a la víctima.
Pero ¿qué pasa si no tengo dinero para reparar a la víctima? Y esto es muy importante cuando no se puede, literal, no se puede reparar a la víctima, teniendo en cuenta que esa reparación se puede hacer bajo acuerdo de pago, dar una garantía, ya sea real, hipotecaria. Pero si no podemos realmente, no tenemos ese dinero, ese recurso, pues tendremos que demostrarle al juez que somos insolventes, que la persona condenada es insolvente, no tiene los recursos económicos para reparar a la víctima. No es porque no quiera, sino que porque no tiene los recursos. Eso es completamente importante para que no nos vaya a negar la solicitud. Luego, dentro de esas obligaciones también que se tienen que cumplir, es que la persona tiene que garantizar que va a dejar entrar a las personas, a la entidad, a las personas competentes para que vigilen que esa prisión domiciliaria se esté llevando a cabo. Además, también tendrá que garantizar el cumplimiento de que cuando se le pida que comparezca frente a la entidad competente, pues la persona pues realmente pues va a estar allí, va a comparecer, ¿cierto? Esas son las obligaciones generales que se pide cuando se va a dar esa prisión domiciliaria. Ahora bien, tengamos en cuenta que la prisión domiciliaria, los encargados de controlar este mecanismo sustitutivo de pena de prisión son el juez de ejecución de pena y el INPEC. Esas dos figuras, esas dos autoridades son las encargadas de vigilar que la persona esté cumpliendo con la prisión domiciliaria. Cabe también resaltar, y es importante que tengas en cuenta, que frente a la prisión domiciliaria también se le puede pedir al juez que autorice dejar a la persona estudiar y trabajar. Esto es importante porque muchas personas no solamente necesitan quedarse en casa, sino que necesitan continuar con un desarrollo mínimo, un desarrollo económico, un desarrollo educativo, ¿cierto? Y pues mediante esta figura pues se permite solicitar al juez para que autoricen a la persona, al condenado que vaya a estar en prisión domiciliaria, estudiar o trabajar. Ahora bien, esto es en un primer momento, ¿cierto?, que se pide la prisión domiciliaria. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pasa mucho, que mi delito está en el catálogo estipulado en el 68A, donde está esa cantidad de artículos excluidos del beneficio, y no puedo solicitar el beneficio en esa primera instancia, en ese primer momento? ¿Qué pasa? Que si no puedo solicitar esa prisión domiciliaria porque no cumplo con los requisitos que acabo de explicar, pues bien, hay una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad la encontramos en el artículo 38G del Código Penal. Y el 38G no nos dice otra cosa que la persona que haya cumplido la mitad de la sentencia podrá solicitar prisión domiciliaria. Y podrá solicitar esa prisión domiciliaria ya no con esos 4 requisitos, sino solamente se le pedirá 2. Y los 2 requisitos que deberá acreditar son, primero, el arraigo familiar y social, y segundo, tendrá que acreditar esa caución, ese pago de esa caución para cumplir esas obligaciones de las cuales hablamos, que va a informar que cuando va a cambiar de residencia, que va a dejar entrar a las autoridades competentes a la casa, que va a comparecer cuando sea llamado, que va a reparar a la víctima si no se declara insolvente, o sea, si no demuestra que es insolvente, si tiene los recursos económicos, que va a reparar. Esas cosas son las que tiene que acreditar, a diferencia del primer momento que teníamos que ver si estábamos en el 68A, que teníamos que ver si el delito no tenía como pena mínima una pena superior a los 8 años en el Código Penal. Aquí lo que tenemos que ver es que nuestro delito no se encuentre dentro del catálogo del 38G. En ese mismo artículo 38G hay una serie de delitos, las cuales, aparte del 68A, hay una serie de delitos para esa oportunidad, las cuales también están excluidos del beneficio, ¿cierto? Si vamos a pedir, si tenemos la mitad de la pena ya efectuada,
y vamos a pedir esa segunda oportunidad, tenemos que ver en el 38G que nuestro delito no esté allí, porque ahí esos delitos están excluidos y no se podrá solicitar el beneficio. También no se podrá solicitar el beneficio si la víctima, o mejor dicho, si el condenado pertenece a la misma unidad familiar de la víctima. No se podrá solicitar. Pero si el condenado no pertenece a la unidad familiar de la víctima y ve que no se encuentra su delito en ese catálogo de delitos del artículo 38G, pues tendrá esa segunda oportunidad, habiendo cumplido la mitad de la pena, solicitar esa prisión domiciliaria. Entonces, observamos, tenemos en cuenta, porque muchas veces pues solamente nos atenemos a ese primer momento donde podemos pedir la prisión domiciliaria, y muchas personas no conocen que hay ese segundo momento cuando se cumple la mitad de la pena, y pues tenemos que verificar si cumplimos esos requisitos para ese segundo momento, ¿cierto? Recuerdo que mi nombre es Jason Jesús Arroas, abogado de libertybufet.com, y que aquí somos expertos solicitando ese tipo de medidas y defendiendo a las personas que lo necesitan. También tenemos un equipo de psicosociales, de psicólogas, de psicólogos, de investigadores que van a estar pendientes de tu caso, porque en Liberty Bufet no solamente es importante defender a la persona que se encuentra privada de la libertad, sino que también nos parece importante cobijar a las familias que se ven afectadas por este tipo de medidas. Unas medidas bastante fuertes, las cuales pues nuestros profesionales en psicología también prestan ese servicio adicional para estar acompañando a las familias. Nos parece importante dar ese plus en nuestro servicio. Entonces, si nos deseas contactar, abajo en la cajita de descripciones te dejo todos mis datos. También te invito a suscribirte, a comentar, a dar like y a ir en la cajita de descripciones al link del blog y suscribirte. Allí estaremos dando información valiosa, no solamente de penal, sino que laboral también, para que pues la tengas en cuenta. Entonces, no siendo más, decirte que pues espero que este video te haya servido. Aquí decimos unas generalidades importantes que hay que tener en cuenta para una mayor profundidad de este tipo de mecanismo de su solicitud, pues puedes acceder a nuestro servicio. ¿Listo? No siendo más, me despido y espero verte en un próximo capítulo, diciéndote también que tenemos la explicación de otros beneficios penales de otros subrogados, que pues es importante que le eches una mirada para ver pues si cumple con alguno de los requisitos. Bueno, deseo que este video te haya servido muchísimo. Un abrazo y nos vemos en una próxima. Chao.